En relación a la ley Nicolás, si los colegios de médicos hubieran cumplido con su obligación, esta ley no tendría, digamos, no sé si razón de ser, pero no hubiera existido la necesidad de realizarla. En la provincia de Buenos Aires existen 12 colegios de médicos. Los colegios de médicos se rigen por un decreto que es el 5213 del año 58. En esos decretos dicen, palabras textuales, que el colegio de médicos tiene como obligación preservar la vida y la salud de la población y controlar el acto médico. Yo invito a cualquier persona de la provincia de Buenos Aires a que vaya al colegio de médicos a ver si existe un solo legajo iniciado contra un médico. No existe, porque cuando un individuo, un ciudadano, va hacia el colegio de médicos y le dice, mire, este médico no está cumpliendo con el acto médico, en un corporativismo malsano, el colegio de médicos no ayuda a la vida y a la población. En el mismo decreto, y esto es importante, se dice que el Colegio de Médicos tiene la posibilidad de iniciar sumarios a los médicos por denuncias de los particulares. Como no reciben las denuncias, no hacen los sumarios. Y en ese mismo decreto que rige la actividad, dice que las sanciones pueden ser de suspensión de matrícula. ¿Qué ocurre cuando uno hace una denuncia? Nada. Entonces, ¿para qué existen los colegios de médicos? Los colegios de médicos no brindan ayuda a los propios médicos, porque nunca vi salir a los colegios de médicos a hablar sobre la precarización laboral, por ejemplo, que también la reconozco, ¿no? Nunca vi a los colegios de médicos reconocer las malas condiciones en que trabajan nuestros médicos. Sin embargo, sí vi a los colegios de médicos suspender la matrícula de los médicos por la falta de pago de una matrícula. Entonces, si en los colegios de médicos se hubiera utilizado el decreto que los rige y hubiera cuidado a la población, no haría falta hoy que se impusiera la necesidad de legislar sobre un proyecto tan importante como es la ley Nicolás, que no cambia mucho la situación de los médicos. Lo que hace es que los derechos de los pacientes sean ejercidos realmente, sean los derechos que hoy existen, que sean ejercidos realmente. Como no los ha custodiado ni controlado el Colegio de Médicos, nunca tenemos leyes, que es la ley de seguridad del paciente, la ley de derechos del paciente, que no se cumple. Y no se cumple porque el Colegio de Médicos no controla estos actos. Entonces, por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos terribles. Eh, un anestesista que deja a una persona de 20 años que solo iba a ser operada por un hidrocele, una operación mínima de 20 minutos, la deja para ir a hacer otra anestesia sin ningún control, y en este caso Gonzalo Arias muere. Muere porque nadie lo controló en la anestesia. Tenemos otros casos en donde un médico opera de garganta, una operación simple de amígdalas, a Julieta Viñales en San Juan, y Julieta y su mamá durante 2 días le dicen que le sale sangre, que escupe sangre, y el médico le dice que esto es normal, que está bien, y Julieta termina muriendo desangrada. Estamos hablando de casos como el que también te conté de Nicolás, o como el que conocen, de que el médico que le cortó la pierna equivocada a la otra, a una señora, que en vez de cortar su pierna derecha, amputó su pierna izquierda. Estamos hablando de horrores médicos, no de pequeñas negligencias. En esos casos sí se habla de un nuevo tipo penal que sea temeridad. ¿La temeridad cuál es?
aquella que, como dicen los médicos, ningún médico se levanta para matar. En todos los casos que evidentemente estos médicos no se han levantado para curar o no han tenido las ganas de hacerlo, porque cualquier médico de excelencia no hubiera dejado morir a ninguna de todas estas personas que te nombré, y puedo nombrarte 200 casos que tengo en mi ONG. Muchísimos casos en Salta, en Río Negro, en San Juan, en Villa Gesell, en Buenos Aires. El segundo punto de la ley, que este señor dice que se pide una condena, el doctor Luzardi dice que se pide una condena anticipada, es una mentira, no se pide una condena anticipada. Lo que se pide es que el fiscal, esta actividad que tenía el Colegio de Médicos y que nunca cumplió, la cumpla el fiscal. ¿Cuándo? No con cualquier denuncia, sino una vez que la familia hace la denuncia y una vez que existe una pericia oficial, no una pericia de parte, una pericia oficial en donde te demuestra que existe un caso de horror médico, allí suspenda preventivamente al médico en su actividad. La vida y la salud de las personas es el valor jurídico más alto a proteger. Está así dicho en nuestra Constitución Nacional y en nuestros tratados internacionales. Es un derecho humano, es un derecho de rango constitucional. Entonces, entre el trabajo del médico que acaba de matar, ¿sí?, y la vida del resto de las personas, porque ya el que murió, murió. Lo que estamos tratando de que no ocurra es que sigan muriendo personas sanas. Entonces se pide que se suspende y se pide también un registro en donde los médicos acá también cuentan las cosas distintas. Nadie estigmatiza a nadie, no se quiere un registro público, se requiere un registro privado que nos permita tener una estadística de cuántas malapraxis tenemos en la Argentina. La Organización Mundial de la Salud habla en el año 2019 de 2.600.000 muertes al año por mala praxis. ¿Quién me puede contestar cuántas malas praxis hay en la Argentina? Nadie, porque la muerte y la enfermedad es un gran negocio. Nosotros peleamos por la vida, por la salud, por los médicos de excelencia, que los hay. Peleamos por un sistema de salud que también sea favorable a los médicos, para evitar la precarización, esto de que tengan que correr de un hospital a otro, que tengan que tener 2 o 3 trabajos para tener su sueldo. Eso no los habilita, y en ninguno de los casos que te conté tuvo que ver estas cuestiones. Eso no los habilita a no cuidar la vida de su paciente y a provocar la muerte de personas sanas. Y el último punto que se pide es que la historia clínica sea digitalizada. Y acá también les pido a los médicos que se planteen cuánto a ellos los ayudaría y cuánto nos ayudaría a nosotros. Una historia clínica digitalizada, como existe, por ejemplo, el programa Cuidar, pero que sea a nivel nacional. Existe este programa, por ejemplo, en la provincia de San Luis, en donde vos con tu simple DNI y anotándote en un programa, tengas tu historia clínica. Entonces, no importa si vos vivís en Buenos Aires y te vas a Jujuy, y en Jujuy tenés un accidente, el médico no debería estar preguntándote cuál es tu presión, si sos alérgica, si no lo sos. No me parece tan grave la ley Nicolás, me parece justa. Desde ya te digo que no es inconstitucional. Tengo 32 años de abogada y esto no lo he visto yo solo, lo he visto con un montón. Me llevó 2 años redactar la ley. Y aparte voy a explicar algo. Se habla del principio de igualdad ante la ley. Entonces yo me pregunto, si a un policía le hacen una denuncia sin hacer investigación alguna, lo suspenden directamente de la fuerza, hasta tanto se resuelva el sumario. Si a un docente le hacen una denuncia, lo suspenden inmediatamente de su cargo. ¿Cuál es el privilegio que tienen los médicos cuando se está pidiendo que se lo suspendan no con una simple denuncia,
sino con una pericia oficial categórica que diga que ese médico no actuó conforme a la lex artis, conforme al arte de curar. Los médicos, los buenos médicos, los médicos de excelencia, el doctor Favaloro, estaría absolutamente de acuerdo con esta ley, porque cuando hay un cajón con 30 manzanas, si hay 4 manzanas podridas, no hay que taparlas, hay que sacarlas, porque de esto depende la vida y la salud de la población. Y también el prestigio de los médicos. En mi caso particular, que entiendo que quizás sí sea novedoso, porque propuse como dice el cartel que tengo atrás, que si me mataron a mi hijo, dice, si tu vida derramó tanto amor, que tu partida sirva para ayudar a otros. Y desde hace 3 años lo único que hago es tratar de cambiar tanto dolor y tanta muerte en algo que sirva a los demás. Mi hijo no tiene precio, mi hijo tenía valor, tiene valor, y no le voy a permitir a ninguna compañía de seguros que me ofrezca dinero por Nicolás. Por eso no hice juicio. Solo hice una causa penal, pero en el momento en que la hice dije, ¿qué consigo con esto además de una condena? El verdadero motivo es cambiar esta historia, que por lo menos la partida de Nicolás y de tantos otros chicos, jóvenes, niños de 1, de 2 años, de 20 años, de 40 años, que las muertes de ellos sirvan para que alguien pueda visibilizar a estas víctimas invisibles. Entonces comencé haciendo un escrito al distrito que me correspondía, que era el distrito de Mar del Plata, llevé mi denuncia, y en esa denuncia expliqué en el Colegio de Médicos que de las declaraciones testimoniales y de lo que allí surgía, yo les pedí a ellos no que me digan si Nicolás había muerto por negligencia médica, solo le pedía que me digan si el actuar del médico era conforme al actuar de un médico. Y había pruebas sobradas para saber que no lo eran. Entre ellas, te lo cuento, y lástima que no me di cuenta de tenerlo a mano, este mismo médico entregó 15 recetarios de psicofármacos, que van por triplicado, que nacen del Ministerio de Salud enumerados, con su sola firma, a distintas personas, y en los recetarios vos podías completarlo con lo que quisieras. Solo ese acto demuestra que había que abrirle en sumario y que no estaba actuando conforme a la lex artis, porque es un delito. Sin embargo, el Colegio de Médicos de Mar del Plata me dijo que ellos no iban a hacer nada y que todo dependía de la sentencia. La sentencia dura hasta que se llega a la sentencia firme que ellos pretenden. Hay gente que está 8, 9, 10, 12 años, y durante todo ese tiempo la vida de la población está en peligro. Entonces los denuncié en el Consejo de Médicos de La Plata, el que reúne a todos los colegios de médicos, y terminé haciendo la denuncia en un ente que se llama Entidades Profesionales, en donde ahí tuvieron que abrir los 2 legajos, número 087, número 088. Quiere decir que si tuvieron que abrir los legajos, quien habla tenía razón, porque no se abre un legajo solo porque alguien pide que se lo abra. Ellos incumplieron con su derecho, y que entonces ahora digan, habiendo incumplido toda la vida con sus obligaciones, no habiendo cumplido nunca los colegios de médicos con el objeto para los cuales fueron creados, que ahora digan que esta ley es inconstitucional, me parece que lo que realmente quieren decir es, sigamos trabajando así como podemos, en nuestra profesión libre, sin importar la vida y la salud de las personas. Y no es esta la opinión del doctor Luzardi, que a su vez creo que es presidente de un colegio de médicos. Conteste todo esto que estoy diciendo y que diga si su decreto ley no dice lo que yo estoy diciendo. Si luego de todos estos años sin hacer nada, con una absoluta inactividad, se ofenden, ¿sí? Se ofenden, porque los seres humanos pedimos entonces a la justicia que hagan el trabajo que ellos debían hacer, me parece absolutamente ir en contra de la vida y la salud.
que la mala praxis lleve el nombre de mala praxis para poder tener una estadística en nuestro país de cuántos muertos por praxis y cuántas lesiones por mala praxis tenemos. Tenemos estadísticas de accidentes viales, tenemos estadísticas de femicidios. ¿Cuál sería el problema de tener estadísticas de muertes por mala praxis? ¿Qué es lo que se está escondiendo? ¿Qué es lo que no conviene? Creo que hemos logrado desde la ONG y desde toda esta acción de hormiga que venimos haciendo, que al menos el tema de la mala praxis esté ahora en la opinión pública. Antes vos querías hablar sobre este tema y parecía que era un tema del que no se podía nombrar. Y los derechos se van adquiriendo y los paradigmas sociales donde nos vamos sentando van cambiando. Cuando yo era chica, que un hombre le pegue a una mujer, ¿sí? Tengo 56 años, cuando yo era chica, si el papá de mi vecinita le pegaba a su mamá, era, uy, mira, pobrecita. Sin embargo, hoy hemos conseguido leyes sobre violencias de género. O sea, fuimos avanzando y lo que ayer parecía normal, hoy ya no parece. Bueno, con la ley Nicolás y con todas nuestras acciones, y al día de hoy, aun cuando la ley no se promulgue, por lo menos estamos consiguiendo que esto se visibilice, porque nuestras víctimas parecería que no valen, parecerían víctimas ignoradas, parecería que si a una persona la matan con un revólver, no es tan importante como si la matan por desidia, como la mata un médico. Y ni el título de abogado, ni el título de médico, ni de ningún título es un privilegio, ni beatifica a nadie. Hay médicos buenos y médicos malos. Y esto los médicos tienen que reconocerlo y tienen que ayudarnos a separar a aquellos que no cumplen su función. El doctor René Favaloro dijo, cuando la medicina deje de ejercerse con la humanidad que corresponde, que esa persona deje de ejercer la medicina. Yo creo que quienes no quieren la ley Nicolás es porque tienen miedo de la ley Nicolás. Eh, yo no le tengo miedo, yo no tendría miedo si saliera una ley en donde hablara de la mala praxis de los abogados, porque yo sé cómo me comporto. Yo le pido a los médicos que alcen la voz. ¿Por qué? Porque el silencio es cómplice y el silencio también mata. Nicolás era paciente de este médico, o sea que lo conocía, lo que agrava más aún su negligencia, y además lo inyectó con analgésicos muy potentes, vía endovenosa, porque se le ha puesto en la cabeza que estaba estresado, un chico absolutamente deportista. Después de esto y con análisis en la mano, en donde había 20.000 glóbulos blancos y 3 neutrófilos encallados, decidió que era una angina y que le había hecho a Nicolás un exudado que había dado negativo, o sea que era imposible que fuera una angina. Y igualmente lo volvió a inyectar con penicilina y nos mandó a mi casa. Y por último, cuando vio lo del exoftalmo, cuando yo vuelvo a llamarlo, porque un exoftalmo bilateral es algo muy feo en donde se te inflan los globos oculares por la presión de la meninge, ni siquiera ahí se dio cuenta y me dijo que era una alergia al ketorolac que él mismo le había dado. En la causa declararon médicos, en la causa tengo un informe pericial y tengo un informe de la Corte Suprema, del cuerpo pericial de la Corte Suprema. Si alguien me hubiera dicho a mí que este médico era lo que era, porque después de la causa de Nicolás, surgieron 2 personas que se presentaron espontáneamente en la fiscalía y contaron que me habían visto en las redes y declararon que sus maridos habían muerto de la misma manera, con las mismas frases dolientes que este médico me dijo, tales como, ¿quién sos, la doctora Rímolo? ¿Por qué no van a respirar al mar? Y era un médico amigo de la familia y conocía y quería a Nicolás. Entonces, si alguien hubiera alzado la voz, quizás hoy mi hijo estaría vivo. Y hoy alzo la voz para que esté vivo tu madre, tu hermano, tus hijos si tenés, y todas las personas que estén escuchando. Y vamos a seguir alzando la voz. Hay una frase que dice que no importa, no me duele tanto. Martin Luther King creo que la dijo, no me duele tanto
la acción de los malos, sino el silencio de los buenos. Yo le pido a la gente que alce su voz y que nos ayude a que la ley Nicolás exista y se promulgue.